Durante una tranquila tarde en su acogedora casa, María y su hijo adolescente, Eric, ríen mientras decoran una tarta para su próximo cumpleaños. Pero justo cuando terminan, suena el timbre. Al abrir la puerta, María se encuentra con un desconocido de aspecto severo que sostiene una carta y dice: «Has ocultado la verdad durante demasiado tiempo». En la carta aparece el nombre del padre biológico de Eric. «Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia». María estaba de pie en su acogedora cocina, con un cálido aroma a vainilla y chocolate flotando en el aire mientras ella y su hijo adolescente, Eric, decoraban la tarta de su próximo cumpleaños. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el alegre caos de virutas, glaseado y risas que llenaba la habitación. Era sábado por la tarde y, a medida que los días se hacían más largos, María sentía una inconfundible sensación de alegría. Eric cumplía 15 años, un hito que marcaba no solo un año más, sino la transición a la edad adulta. «Mamá, tienes que asegurarte de que el glaseado esté en su punto», bromeó Eric, con los ojos marrones brillantes de emoción, mientras cogía un tubo de glaseado azul. Lo apretó con todas sus fuerzas, dejando un remolino desigual en la parte superior de la tarta. María se rió y se limpió una mancha de glaseado de la mejilla mientras lo miraba. Era uno de esos momentos perfectos que recordaría mucho después de haberse comido la tarta y apagado las velas. «Me parece precioso», dijo, mirando la tarta adornada con una mezcla caótica de colores, estrellas y caritas sonrientes. «Eres un decorador nato, Eric». «Gracias, mamá». Sonrió con orgullo, volviendo a mirar la tarta con admiración. «Estoy deseando enseñársela a mis amigos. Les va a encantar». El corazón de María se hinchó de orgullo al verle. Eric siempre había sido su pequeño artista, volcando su creatividad en todo lo que hacía, ya fuera pintar, dibujar o incluso decorar tartas. Lo había criado como madre soltera tras una difícil decisión años atrás, y aunque la vida tenía sus retos, momentos como este hacían que todo mereciera la pena. Había luchado mucho para crear un entorno estable y cariñoso para él, y hoy era una prueba de ello. Justo cuando terminaban de decorar la tarta, sonó el timbre, interrumpiendo su momento de alegría. María intercambió una mirada con Eric, que se encogió de hombros, curioso por saber quién podía estar de visita un sábado por la tarde. María se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió a la puerta, aún con la sensación de felicidad que le había producido la actividad anterior. Cuando abrió la puerta, la alegría que había llenado su casa momentos antes fue rápidamente sustituida por la confusión. Ante ella se encontraba un hombre de aspecto severo, vestido con un traje negro a medida, que sostenía un sobre de aspecto desgastado y viejo. Tenía el rostro serio, el pelo oscuro peinado hacia atrás y una intensidad en la mirada que hizo que María diera instintivamente un paso atrás. «¿Puedo ayudarle?», le preguntó con la voz un poco temblorosa. «¿Eres María?», preguntó él, con un tono formal e inflexible. «Sí, lo soy», respondió ella, con un nudo en el estómago. «¿Quién eres tú?». Él respiró hondo y pareció sopesar cuidadosamente sus palabras. «Estoy aquí para hablar de su hijo, Eric», dijo, mirando más allá de ella hacia la casa. Al oír el nombre de su hijo, María sintió un escalofrío. No pudo evitar la sensación de que algo no iba bien. «¿Y Eric?», preguntó con el corazón palpitante. «¿Quién es usted?». «Soy un amigo del padre biológico de Eric», dijo él, tendiéndole el sobre. «Le has ocultado la verdad durante demasiado tiempo». María sintió que se le cortaba la respiración al procesar sus palabras. Por un momento, el mundo que la rodeaba se desvaneció y lo único que oía era el latido constante de su corazón en los oídos. Había pasado años construyendo cuidadosamente una vida para ella y Eric, protegiéndolo de las dolorosas verdades de su pasado. La sola idea de que alguien estuviera frente a su puerta, enfrentándose a ella por ello, hizo que su mente se convirtiera en un torbellino. «Creo que deberías irte», dijo María con firmeza, intentando recuperar la compostura. Instintivamente dio un paso atrás para cerrar la puerta, pero el hombre levantó la mano. «Por favor, déjeme que le explique», le instó, suavizando ligeramente la voz. «Entiendo que esto sea chocante, pero Eric merece saber la verdad sobre su procedencia».
¿Quién es usted?, repitió María, con la desesperación asomando a su voz. ¿Qué quieres de nosotros? Me llamo Martín, dijo él, y su expresión se suavizó un poco al notar su angustia. Conocí al padre de Eric y creo que tiene derecho a conocer su herencia. La mente de María se agitó. ¿El padre de Eric? Hacía tiempo que había decidido mantener esa parte de su vida en secreto, pensando que así protegería a Eric del dolor. Lo último que quería era que él se sintiera herido por la verdad. No sé lo que crees que sabes, pero no quiero hablar de esto, dijo, con una sensación de urgencia en el tono. Por favor, insistió Martín, con ojos suplicantes. No se trata solo de ti. Se trata de él. Eric merece saber quién es su padre. No estaría aquí si no creyera que es importante. María vaciló, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pensó en Eric, que probablemente seguía en la cocina, felizmente ajeno a la tormenta que se avecinaba en la puerta. ¿Cómo podía hablarle de ello? La idea de romper su inocente entusiasmo por su cumpleaños la llenaba de pavor. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Martín, percibiendo su vacilación. No sé si quiero, respondió María con voz temblorosa. Esto no es algo que pueda discutir sin más. Pero tienes que hacerlo, insistió él con suavidad. La carta que tengo lo cambiará todo para Eric. Solo quiero que la leas. Con el corazón encogido, María miró hacia la cocina, donde la risa de Eric resonaba débilmente. Se debatía entre sus instintos protectores y la innegable realidad de que aquel desconocido podría contener información vital sobre la vida de Eric, una verdad que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Bien, cedió María, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero solo un momento. Se hizo a un lado, permitiendo que Martín entrara, y cerró la puerta tras él, sellando el calor y la alegría de su celebración. Cuando pasaron al salón, los envolvió un silencio asfixiante. María sintió que le temblaban las manos cuando le indicó a Martín que se sentara. Dime de qué se trata, dijo, con el corazón oprimido por la ansiedad. ¿El padre de Eric? David. Te quería, pero las circunstancias le llevaron a tomar decisiones de las que se arrepentía. Nunca quiso estar ausente de la vida de Eric. La verdad es complicada, pero ya es hora de que Eric lo sepa. La mente de María daba vueltas mientras procesaba sus palabras. Le vinieron recuerdos de risas, de amor y de las dolorosas decisiones que había tomado. Sentía que su corazón se rompía un poco más a cada momento. La idea de que Eric descubriera esta verdad era abrumadora y temía que cambiara sus vidas para siempre. En ese momento, oyó los pasos de Eric acercándose al salón y su corazón se aceleró. Estaba ante el precipicio de una realidad que podría cambiarlo todo, y no tenía ni idea de cómo preparar a su hijo para el impacto de la verdad. Martín parecía solemne cuando miró a María a los ojos, con el peso de su revelación flotando en el aire. En ese momento, el ruido de los pasos de Eric se hizo más fuerte y María sintió que el pánico aumentaba en su interior. Miró hacia el pasillo, por donde pronto entraría su hijo, felizmente ajena a la tormenta que se avecinaba al otro lado de la puerta de la cocina. Por favor, le susurró a Martín con urgencia, no podemos hacerlo ahora. Eric está a punto de entrar y no puedo. María, interrumpió él en voz baja pero con firmeza, merece saberlo. Ya no se trata solo de ti. Has guardado el secreto demasiado tiempo. Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió y Eric entró con una amplia sonrisa. Hola, mamá. ¿Qué pasa?, preguntó, con su energía juvenil iluminando la habitación. Se detuvo al ver a Martín sentado en el salón, una figura desconocida en un espacio que les era familiar. ¿Quién es? Este es. Martín, balbuceó María, con el corazón acelerado. Ha venido a hablarnos de algo importante. Eric miró entre ellos y su expresión pasó de la confusión a la curiosidad. ¿Importante? ¿Sobre qué? Quizá deberíamos tomárnoslo con calma, sugirió Martín, manteniendo un tono comedido y tranquilo. Eric, sé que esto es inesperado, pero tengo algo que compartir contigo, algo sobre tu padre.
La mención del padre de Eric congeló el aire de la habitación. Los ojos de Eric se abrieron de par en par y María sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Durante años, había ocultado a Eric la dolorosa verdad sobre su padre, David, que se había marchado de sus vidas incluso antes de que él naciera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eric, con una voz mezcla de confusión e intriga. Eric, dijo Martín con suavidad, tu padre, David, quería que supieras la verdad sobre tu herencia. Nunca dejó de preocuparse por ti, aunque nunca lo conocieras. Y estoy aquí para ayudarte a entenderlo. El corazón de María se aceleró mientras intentaba calibrar la reacción de Eric. No se imaginaba así la celebración de su 15º cumpleaños. Eric, cariño, tenemos que hablar de esto, le dijo, intentando encontrar las palabras adecuadas mientras la tensión en la habitación aumentaba. Mamá, no lo entiendo, respondió él, mirándola con los ojos muy abiertos. Pensé. Creía que mi padre se había ido. Ni siquiera le conocía. A María se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se esforzaba por explicarse. Quería protegerte, admitió, con la voz temblorosa. Pensé que era mejor que no supieras nada de él, de lo que había pasado. ¿Por qué?, replicó Eric, con un tono frustrado. ¿Por qué no me lo dijiste? Tengo derecho a saberlo. Eric, sé que esto es difícil, intervino Martín, tratando de salvar la brecha cada vez mayor entre ellos. Pero la verdad es que David te quería. Se vio obligado a tomar decisiones que lo alejaron de ti y de María. Habría estado aquí si hubiera podido. ¿Podemos dar un paso atrás un momento?, dijo María, levantando un poco la voz. Eric, esto es mucho que procesar. Nunca quise hacerte daño. Pensé que estaba haciéndolo mejor. ¿Pero y si quería formar parte de mi vida? Eric presionó, su voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. ¿Y si le importaba lo suficiente como para estar aquí? Martín asintió, sintiendo la confusión emocional en la habitación. Por eso estoy aquí. Para ayudarte a entender. Tu padre cometió errores, pero siempre quiso tener una oportunidad en tu vida. Hay más en esta historia. María sintió que se le partía el corazón al ver el dolor de Eric, dándose cuenta de que, sin querer, había levantado muros a su alrededor al mantener oculta la verdad. Vio cómo Eric luchaba con las revelaciones, la confusión grabada en su rostro. ¿Podemos hablar de esto más tarde?, le suplicó, desesperada por mantener el foco en la celebración del cumpleaños. Pronto vendrán tus amigos. No arruinemos este día. Pero Eric negó con la cabeza, con la determinación brillando en sus ojos. No, mamá. Se trata de mí. Merezco saber qué está pasando. Merezco saber la verdad. La tensión en la habitación aumentó y María sintió que se le revolvía el estómago. Había pasado años tratando de proteger a Eric del dolor del abandono, pero ahora se estaban abriendo las compuertas y ella no podía evitarlo. Eric, empezó, buscando las palabras adecuadas. Tu padre tenía sus razones para irse. Nunca quise hablar mal de él, pero la verdad es complicada. David tenía una vida que no nos incluía, y no quería que sintieras ese dolor. La expresión de Martín seguía siendo empática, pero firme. Tienes que entender, Eric, que las familias son complicadas. Que David no estuviera allí no significa que no le importara. A veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. La cara de Eric se retorció de ira y confusión. ¿Pero por qué lo mantuviste en secreto? Se volvió hacia María, alzando la voz. Me hiciste creer que estaba sola, que no tenía un padre que me quisiera. Intentaba protegerte, gritó María, con las emociones a flor de piel. Pensé que estaba haciendo lo correcto al mantenerte a salvo del dolor de no saber. No quería que crecieras sintiéndote rechazada. Quizá hubiera preferido eso a sentir que ni siquiera tengo un padre. Gritó Eric, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que mantenerme en la oscuridad era mejor? Ahora me siento más perdido que nunca. Eric, por favor, suplicó María, con los ojos llorosos. Solo quería darte una vida feliz, una vida estable.
No quería que pensaras mal de tu padre. Pero el momento era irreversible. El peso de la verdad se había derrumbado, y ya no había vuelta atrás a la inocencia que habían compartido momentos antes. El rostro de Eric era una mezcla de dolor y traición, y María sintió que la brecha se hacía más profunda. Martín se removió en su asiento, intentando mediar en las crecientes tensiones. Eric, puedo ayudarte a encontrar a tu padre si quieres saber más. No es demasiado tarde. Pero Eric negó con la cabeza. No sé si quiero saber algo, dijo, con la voz cargada de emoción. Ahora mismo, me siento perdido. Eric se dio la vuelta y salió furioso del salón, dejando a María congelada en la puerta, con el corazón apesadumbrado. La celebración de cumpleaños que había imaginado se había evaporado en un instante, sustituida por la dura realidad de los secretos enterrados. Cuando la puerta se cerró de golpe, Martín se volvió hacia María, con la preocupación grabada en el rostro. Tienes que acercarte a él, le dijo con dulzura. Está herido y te necesita más que nunca. Solo quería protegerle, replicó María, con la voz quebrada. Ahora solo le he hecho daño. Martín le puso una mano en el hombro, ofreciéndole un apoyo silencioso. Aún puedes arreglar esto, María. Llevará tiempo, pero el primer paso es hacerle saber que estás ahí para él, por muy duro que sea. Pero, por favor, lee la carta, es importante. María abrió la carta con manos temblorosas. Su corazón se aceleró al procesar la revelación que contenía la carta. David se estaba muriendo y la noticia le cayó como un rayo. La carta detallaba sus problemas de salud, graves enfermedades hereditarias que podrían afectar a Eric. Esta era la verdad que tanto había intentado ocultar a su hijo, una realidad que ya no podía ignorar. Mamá, ¿estás bien? La voz de Eric irrumpió en sus pensamientos, con la preocupación grabada en sus rasgos adolescentes. Levantó la vista y lo vio de pie en el salón. María forzó una sonrisa, tratando de enmascarar el tumulto de emociones que se arremolinaban en su interior. Sí, cariño, solo, necesito un momento. Mientras respiraba hondo, volvió a mirar la carta. Las palabras de David pesaban mucho sobre ella. Había descrito con detalle su diagnóstico, cómo las mismas enfermedades hereditarias afectaban a su familia. Afecciones que podrían afectar a Eric de un modo que ella no había previsto. Sabía que tenía que contarle a Eric lo de su padre biológico, pero, ¿cómo podría transmitirle la gravedad de la situación? ¿Cómo podría explicarle las implicaciones de esta revelación sin abrumarle? ¿Mamá? Eric se acercó, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué hay en esa carta? Ella vaciló, con el peso de la verdad en la lengua. El silencio se extendía entre ellos como un abismo. Es sobre tu padre. Respirando hondo, María decidió ser sincera. Está enfermo, Eric. Se está muriendo. Las palabras flotaron en el aire, una dura verdad que rompió la frágil calma de su tarde. La expresión de Eric pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? David tiene serios problemas de salud y quiere que los conozcas. No quería ocultártelo por más tiempo. La voz de María temblaba al hablar, y pudo ver la confusión emocional reflejada en los ojos de Eric. Eric se dio la vuelta y se pasó una mano por el pelo, frustrado. Esto es un desastre, mamá. No puedo creer que no pensaras que debía saberlo. ¿Cómo puedes ocultarme algo así? María se acercó más y trató de tocarle el hombro, pero Eric se encogió de hombros. No lo hagas, dijo bruscamente. No lo hagas. Necesito espacio. Ella vio impotente cómo él se alejaba, desaparecía en su habitación y cerraba la puerta tras de sí. María se hundió en el sofá, con el corazón oprimido por la culpa y la pena. Siempre había tenido la intención de contárselo algún día, pero nunca imaginó que lo haría a costa de la vida de su padre. Unos instantes después, María volvió a coger la carta y recorrió las líneas con la mirada. David le había pedido una oportunidad para hablar con Eric, para explicarse y compartir el peso de los problemas de salud que se cernían sobre su familia.
Una parte de ella sentía una intensa necesidad de proteger a su hijo del dolor del abandono, pero otra reconocía la importancia de permitir que Eric se formara su propia idea de quién era. A medida que el sol de la tarde descendía en el cielo, proyectando largas sombras sobre la habitación, la mente de María se agitaba con las implicaciones de los problemas de salud de David. Sentía que el peso de las decisiones recaía sobre ella. ¿Debía animar a Eric a conocer a David? ¿Podrían encontrar la manera de establecer una relación incluso en circunstancias tan terribles? Habían pasado unos días desde la desgarradora conversación de María y Eric, y el ambiente en su casa había pasado de la tensión a una tranquila expectación. María sabía que enfrentarse a David era un paso monumental para Eric, pero también creía que le llevaría a la curación. Después de pensarlo mucho, Eric aceptó visitar a su padre biológico en el hospital. Mientras conducían por las bulliciosas calles de la ciudad, María miró a Eric. Sentado en silencio en el asiento del copiloto, su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor en el interior del coche, pero ella podía ver las sombras de la incertidumbre en sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó María, tratando de calibrar su disposición. Eric respiró hondo y se golpeó nerviosamente el muslo con los dedos. Tengo que saberlo, dijo finalmente, con voz firme a pesar de la tensión subyacente. Quiero entenderlo. María asintió, con el corazón henchido de orgullo. Recuerda que no tienes que decir nada con lo que no te sientas cómodo. Puedes tomarte tu tiempo. Cuando llegaron al hospital, María aparcó el coche y entraron, con el aroma estéril del antiséptico llenando el aire. El hospital estaba lleno de visitantes y personal, pero María solo podía concentrarse en el peso del momento que tenían por delante. A medida que se acercaban al ascensor, María sintió una oleada de nervios. Le preocupaba cómo se desarrollaría el encuentro, las emociones que despertaría y la posibilidad de un desengaño amoroso. Cuando llegaron a la habitación de David, María dudó antes de llamar a la puerta. ¿Listo?, preguntó, mirando a Eric, que parecía pálido pero decidido. Sí, contestó él, con la voz apenas por encima de un susurro. Llamó suavemente y una voz apagada les indicó que entraran. Cuando entraron, a María se le cortó la respiración. David yacía en una cama de hospital, con el rostro pálido y demacrado, rodeado de equipos médicos. Parecía más viejo de lo que ella recordaba, un duro recordatorio de los estragos que le había causado la enfermedad. Verle le provocó una compleja mezcla de emociones, rabia, tristeza y una pizca de compasión. David, dijo en voz baja, entrando en la habitación, con Eric detrás de ella. Somos nosotros. Él giró la cabeza y sus ojos se iluminaron al reconocerla, aunque estaban nublados por el cansancio. María. Eric, dijo, con voz débil pero cálida. Me alegro de que hayas venido. Eric se movió incómodo, con las manos metidas en los bolsillos. Hola, dijo, apenas haciendo contacto visual. La expresión de David se suavizó, pero parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es mucho para ti, Eric. He esperado tanto tiempo para conocerte, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Lo siento mucho por todo. María miró a Eric, que permanecía en silencio, asimilando las palabras de David. Estamos aquí porque queremos entender, dijo ella, tratando de dar alguna dirección a la conversación. Hay mucho que desentrañar. David asintió, con la mirada fija en Eric. No quiero cargarte con mis errores del pasado, pero espero compartir la verdad. He estado pensando en ti todos los días desde el momento en que te descubrí. Hizo una pausa, tragando saliva. Nunca quise estar lejos de ti, pero no estaba en condiciones de ser el padre que te merecías. Eric respiró hondo, con los hombros tensos. No tienes ni idea de lo que fue no saber nada de ti. Todo lo que oía eran historias y susurros. ¿Por qué nunca intentaste acercarte? La expresión de David decayó y María pudo ver el arrepentimiento grabado en su rostro. Tenía miedo, admitió. Tenía que luchar contra mis propios demonios. Era joven, imprudente, y pensé que marcharme sería lo mejor para ti.
No quería interferir en tu vida, especialmente cuando sabía que no estaba bien. El silencio se hizo denso en el aire y Eric bajó la mirada hacia sus zapatos, luchando contra el torrente de emociones que le recorría. ¿Y ahora?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué quieres ahora? Quiero formar parte de tu vida, respondió David con seriedad. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría tener la oportunidad de compartir el futuro contigo, por largo que sea. Hay muchas cosas que necesitas saber, sobre mí, sobre la historia de nuestra familia. Es importante que lo entiendas, sobre todo con mis problemas de salud. María podía ver el peso de este momento presionando a Eric. Volvió a mirar a David, con una expresión de vulnerabilidad. ¿Qué te pasa? David respiró hondo, preparándose. Tengo problemas graves de salud. Me enfrento a complicaciones de una enfermedad hereditaria que podría afectarte a ti también. Siento no habértelo dicho antes, pero no sabía cómo. No quería agobiarte. Los ojos de Eric se abrieron ligeramente y María pudo notar la tensión en su cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó, con la voz quebrada por la emoción. David empezó a explicar, detallando los problemas de salud que había mencionado en la carta. Mientras hablaba, María sintió empatía por los dos hombres. Era su primera conversación real y, sin embargo, estaba impregnada de tanto dolor y honestidad. No quería que tuvieras que preocuparte por esto, concluyó David, con la voz llena de pesar. Pero ahora que estoy aquí, quiero hacer las cosas bien. Quiero conocerte, apoyarte en todo lo que pueda. Cuando David terminó de hablar, el silencio llenó la habitación. La expresión de Eric cambió al procesar la información y, por un momento, María pudo ver cómo los muros que rodeaban su corazón empezaban a resquebrajarse. No sé qué decir, admitió finalmente. Es que es mucho. David asintió, la comprensión evidente en su mirada. Tómate tu tiempo. Sé que he cometido errores, pero quiero estar aquí para ti, sea como sea que me necesites. Lentamente, los hombros de Eric empezaron a relajarse y se arrimó más a la cama. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó, con una voz vulnerable. Creo que deberías hacer lo que te parezca mejor, respondió David con sinceridad en el tono. No tienes que precipitarte. Se trata de crear confianza, y estoy dispuesto a ser paciente. María vio cómo la expresión de Eric se suavizaba y la tensión de sus facciones se relajaba. Supongo que me gustaría conocerte mejor. Podríamos empezar por lo básico. David sonrió con alivio. Me encantaría. A medida que la conversación continuaba, María sintió que la esperanza crecía en su interior. Aquel momento marcó un cambio fundamental no solo para Eric, sino para toda la familia. Con cada pregunta de Eric, se estaba construyendo un puente entre él y David, y María se sintió agradecida por la oportunidad de presenciarlo. Horas más tarde, mientras se preparaban para marcharse, María miró a Eric. Ya no era el niño reservado que había traído al hospital. Se estaba convirtiendo en un joven dispuesto a aceptar las complejidades de su pasado y el potencial de un nuevo futuro. Con un nuevo sentimiento de comprensión entre ellos, María y Eric se dirigieron al coche, dispuestos a afrontar cualquier reto que se les presentara. La vida les había deparado pruebas inesperadas, pero juntos habían empezado a desentrañar las complejidades de la familia, la verdad y los lazos que pueden trascender incluso las cicatrices más profundas. Y a medida que se alejaban del hospital, el peso del pasado comenzó a disiparse, dejando espacio para la esperanza, la curación y la oportunidad de un nuevo comienzo. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 estrellas en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.